Entonces, un poquito como yo les decía, el objetivo de la clase es que empecemos a abrir o hablar de microservicios y por qué vimos la división de los distintos contextos del dominio del negocio y cómo se relacionan ambos temas. Porque vimos una cosa y porque ahora vamos a hablar de microservicios. ¿Ya? Pero para hablar de microservicios tenemos que hacer como un breve repaso de lo que ustedes conocen bastante bien, que son las aplicaciones monolíticas, ¿m? Que son generalmente lo que nosotros siempre nos encontramos o lo que usualmente nosotros vamos siempre a construir o lo que hemos construido casi siempre. Quizá sin darnos cuenta, pero generalmente siempre hemos recurrido a aplicaciones que son monolíticas. Nomás, si ustedes recuerdan su proyecto de análisis y diseño, era en el fondo una aplicación monolítica. ¿Qué características tiene? Dice, colocan todas sus funcionalidades en un solo proceso. En este caso de acá, esto es lo que representa la aplicación. Cuando dice todas sus funcionalidades, se refiere, por ejemplo, a todas las acciones que el sistema tenía que hacer. ¿Ya? Si tenían un sistema que era, no sé, de compras y de ventas, en todo el proceso de mantener el stock, de subir un nuevo producto, de crear un nuevo producto, todas esas cosas están en la misma aplicación. Si era un sistema que tenía que ver con los avisos dentro del colegio, la gestión de los alumnos, la gestión de los profesores, la gestión de los directivos docentes, la generación de los mensajes, la entrega de los mensajes, etcétera, estaba todo dentro de la misma aplicación. Lleva eso, que dice, muchos componentes interactuando entre sí, típicamente organizados por capas, ¿ya? Que es más o menos como ustedes trabajaron. MVC fue una estructura también por capas, ¿cierto? Modelo de vista controlador, nos separamos. Entonces sigue esa misma lógica de la separación por capas. Y generalmente dice una base de datos centralizada. ¿Por qué generalmente una gran base de datos centralizada? Porque puede ser el caso en que un sistema monolítico tenga más de una base de datos. Por ejemplo, puede tener una base de datos relacional para todo lo que tenga una estructura asociada a lo relacional y una base de datos orientada a documentos para todo el tema que no sea semiestructurado. ¿Sí? Pero aún así seguiría siendo un sistema monolítico. O podría tener más de una base de datos relacional asociada a ese sistema. ¿Ya? Pero el sistema en sí sigue siendo monolítico. ¿De acuerdo? Entonces lo importante es que sepamos reconocer cuando un sistema es monolítico. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los sistemas monolíticos? No es que sean malos, no es que sea como que hay que hacerle la cruz y nunca más hacerlo, sino que hay ciertas circunstancias en que un sistema monolítico se puede ver como llevado un poquito al extremo y nos puede ser dificultoso poder trabajar con ellos. ¿Ya? Pero no significa que haya que eliminarlos de raíz. Entonces, aquí se ilustran como dos escenarios. ¿Ya? El primer escenario dice, entre junio y diciembre el uso de una funcionalidad encargada de calcular los promedios sube en un 80% y la regla de cálculo de los promedios se modifica. Ahora se aprueba con una nota distinta. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer, que ver si es que me resulta que empecemos a dibujar un poquito cómo sería una aplicación monolítica. Y supongamos que nosotros aquí tenemos una aplicación monolítica. ¿Ya? Aquí está su base de datos, etc. Lo que nosotros decíamos que una aplicación monolítica, en el fondo, ¿qué es lo que tiene? Todas las funcionalidades de su sistema ahí, concentrado en ese mismo lugar. ¿A qué me refiero a esto? Si esto es mi aplicación, en esta misma aplicación de acá, por ejemplo, vamos, por decirlo de cierta forma, una parte de sus funcionalidades se van a orientar al cálculo de la nota. ¿Ya? Pero voy a tener otras funcionalidades que se van a orientar, por ejemplo, al tema de la inscripción de asignaturas, estoy inventando, postulación de ayudantías, encuestas docente, postulación, no sé, a becas y postulación a intercambio, por ejemplo. Y todas esas cosas están dentro de mi aplicación. ¿Ya? Eso sería una aplicación monolítica. Y aquí tenemos los usuarios que acceden a este sistema, ¿ya? A través de, no sé, una página. ¿Ya? Y así funciona típicamente un sistema monolítico. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a ver el primer escenario. ¿Ya? Primer escenario dice que el uso de la funcionalidad encargada de calcular los promedios, es decir, esta funcionalidad acá, este conjunto de funcionalidades de nuestro sistema subió un 80%. ¿Ya? Es decir, me estoy viendo como un poquito llevado al límite. ¿Qué nosotros podríamos hacer para solucionar ese problema? ¿Qué pasa si es que la cantidad de peticiones a mi sistema para hacer el cálculo de notas empieza a subir? ¿Cuál sería una forma de poder sortear ese problema? ¿Qué es lo primero que yo podría hacer, por ejemplo? O por decir, sonamos nomás, no hay nada que hacer, el sistema se va a caer por un exceso de demanda. ¿Qué harían ustedes?
¿Qué se imaginan que se podría hacer? ¿O es un problema que no tiene solución? Primero, ¿tiene solución el primer problema bajo este esquema? ¿Cree usted sí, no? O en realidad no sé. ¿Hay alguien por ahí? Por último, no sé, quizás, si es que no saben, por el chat, que sea. Francisco, Ignacio, Javier, Julio, María Paz, Martín, Roberto, Sofía. ¿Mm? ¿Alguna idea o en realidad no, en este momento no tienen una solución para ese problema? ¿Sí? ¿No? Ya, voy a asumir por su silencio que no. Ya, dividir. Ya, pero antes de dividir, tenemos una aplicación y no podemos dividir esta aplicación. ¿Ya? Esta es mi app. ¿Qué puedo hacer con mi aplicación? Si es que sube mucho la demanda. Porque para dividir es como que tendría que empezar a construir de nuevo. Una de las cosas que yo podría hacer, no sé si se le ocurre o están de acuerdo conmigo, es que yo tome esta aplicación y genere una copia. Incluso yo puedo generar n copias de la misma, ¿ya? Por decirlo de una forma. ¿Ya? Entonces esta es la original, esta es la copia I, y esta es la copia N. Y nosotros colocamos acá lo que se llama un balanceador de carga. ¿Qué eso? Que este se va a encargar de llevar a una de las réplicas de tal forma que las mismas no se caigan. ¿Ya? ¿Podría ser una solución? Sí. ¿Cuál es el problema que tendríamos con esa solución? ¿Cierto? Que es demasiado costoso el tener que replicar toda la aplicación, ¿cierto? Siendo que en realidad lo que nosotros nos complicaba era esta parte de acá, era el cálculo de las notas. Entonces nosotros replicamos toda la aplicación, siendo que la demanda específica del sistema era solamente una parte del mismo. Pero dado que estaba todo junto, ¿cierto? Y como bien dijo María Paz, no, una idea buena sería dividir, pero dado que está todo junto, tengo que replicarlo todo, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Que si bien soluciona el problema, en realidad era una parte nomás del sistema, ¿ya? Ese es uno de los problemas que tiene. Entonces, si bien lo puedo solucionar generando réplicas de la misma aplicación, tiene un costo, ¿ya? Y ese costo es que estoy replicando todo cuando solamente era una parte de las funciones de mi sistema que estaban siendo requeridas en exceso. ¿Mm? Eso. Ahora, el segundo caso o el segundo escenario, que es el que vamos a ver acá, dice, las reglas de aprobación cambian. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mi sistema? Y nuevamente vamos a hacer este dibujito burdo de las divisiones de las funciones, por decirlo así. Y aquí está el cálculo de notas. Y yo quiero hacer un cambio en las reglas de aprobación, es decir, en esta parte de acá del sistema. Si mi aplicación es monolítica, yo puedo solo subir y bajar una parte o solo modificar una parte, o inevitablemente tendría que modificar el todo, o tendría que bajar todo y subir todo. Si es monolítica, dadas las características que hablamos recién de lo monolítico. Si yo quiero hacer cambios en esta lógica, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? O sea, a pesar de ser monolítica, igual se debería poder cambiar eso, ¿no? Claro, nosotros queremos hacer cambios solo en esta parte, pero tenemos un riesgo, ¿sí? Y el riesgo es que yo, en el fondo, tomo la aplicación completa, a pesar de que yo pueda tenerla bien estructurada, con, no sé, con entidades bien definidas, etcétera, pero es probable que yo al hacer un cambio en esta parte de aquel sistema pueda pasar a llevar otros elementos, ¿ya? Corremos ese riesgo, por un lado, porque está todo junto. Además, yo tengo que bajar la aplicación en su conjunto para hacer una actualización. ¿Mm?
Es decir, que si por ejemplo aquí está la inscripción de las ayudantías, al tener que reemplazar el sistema, esta parte de acá, aunque no tenga relación alguna con el cálculo de las notas quizá, igual se va a ver afectada por la forma en que yo tengo que hacer ese cambio. Bien. Entonces puede que sean áreas distintas respecto a la funcionalidad y la idea que haya detrás de ella, igual se verían afectadas si yo quisiese hacer algún cambio particular solamente en una sección misma de esa lógica de negocio, ¿ya? Porque la funcionalidad sigue estando toda junta, sigue siendo monolítica. Bajo esos dos escenarios que hemos visto, ¿ya? Podríamos decir nosotros que estamos o ya un poquito al extremo de lo que es una aplicación monolítica, ¿ya? Por eso dice, hay que replicar, como en el caso de nosotros vimos el balanceador, pero eh, bueno, de partida hacerlo de esta forma es complicado, tiene un costo adicional, etcétera. Entonces, y en el fondo, nosotros solamente queríamos hacer uso exhaustivo de una parte de las funciones que tenía, no de toda la aplicación. Dado que es monolítica, tuvimos que replicarlo todo. Y en el segundo caso, vamos a tener que, a pesar que sea también una modificación acotada a alguna de las funcionalidades, vamos a tener que volver a generar todo el sistema, ¿ya? En su conjunto y no solamente una parte del mismo. Porque hubiese sido ideal, si, como decía María Paz, hubiésemos dividido, ya quizás nosotros hubiésemos solamente modificado la parte de las notas, compilado esa parte y luego subir solamente esa parte. Y el resto se mantiene intacto, ¿ya? Entonces esas son como situaciones donde las aplicaciones monolíticas se pueden ver como un poquito llevadas al extremo y quizás nos resulten como bien difíciles de manejar. Entonces, en resumen, las aplicaciones monolíticas generalmente se presentan así como sistemas de n capas. ¿M? Y las funcionalidades del sistema son las que nos proveen en su conjunto, todas juntas, ¿ya? Independiente que yo pueda distinguir secciones dentro de la misma. La aplicación en su conjunto es la que provee todas las funcionalidades, más allá de la lógica interna que tenga. ¿Ya? Y como dijimos, podía haber una o más bases de datos utilizadas por ese sistema, pero que proveían los soportes de los datos para la aplicación en su conjunto. ¿Qué otra cosa nosotros podemos encontrar de las aplicaciones monolíticas? Dice sistemas de negocio de tamaños acotados. ¿Por qué también acotados? Porque cuando empiezan a crecer mucho, nos vamos a empezar a encontrar con los problemas que recién empezamos a ver. Que necesito escalar, pero no necesito escalar toda la aplicación, sino que una parte solo de la misma. Al ser monolítica, aquello se devuelve difícil porque tiene que escalar todo junto. ¿Mm? Lo mismo el tema de las modificaciones. Desarrollo dice rápido y más sencillo. Ya, entre comillas, más rápido y más sencillo, porque en teoría trabajar todo junto resulta mucho más fácil que trabajar por parte. Se supone, como una primera intuición. Vamos a ver que eso tiene sus ciertas matices y que no siempre es así, ¿ya? Pero podríamos decir que en una primera instancia su desarrollo de una aplicación monolítica es más rápido y sencillo, sobre todo cuando tengo sistemas de tamaño de negocio acotado, es decir, que son manejables. ¿Mm? Acceso a los datos es único. Por ejemplo, como tengo una única base de datos, el querer cambiar el estado, supongamos, de un alumno de pasar de pendiente a aprobado, solamente tendría que ir a solo un lugar para hacer el cambio. ¿Mm? También la gestión de los datos, en teoría, es más sencilla. Pero cuando el sistema, mientras más grande y más crece, tener los datos en un solo lugar se puede ver complejo, difícil de administrar. ¿Mm? O algunos pueden recurrir a replicar datos, lo que genera problemas de inconsistencia que no se puedan manejar de forma rápida, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los dos problemas que nosotros vimos? ¿Y por qué podrían causar? Si el negocio crece mucho en exceso. Cuando el negocio crece mucho en exceso, los casos que nosotros recién vimos de una aplicación monolítica podrían empezar a ocurrir. Si el negocio crece mucho y tengo una aplicación monolítica, significa que mi sistema responde a muchas funcionalidades distintas, de muchos usuarios distintos, por muchas motivaciones distintas, ¿ya? Y por lo mismo puede ser que hayan partes del sistema que tengan que ser modificadas o partes del sistema que van a tener que escalar, pero no todo el sistema. ¿Mm? Eso que hace que la mantención o cambios en el mismo negocio se hagan más difíciles de mantener, ¿ya? Porque es una sola aplicación. Por eso pasa cuando el negocio crece mucho, los sistemas monolíticos ahí empiezan como a crujir, por decirlo así. Y lo que ya vimos, si aumenta su uso en determinados periodos de tiempo, como en el caso que recién vimos, ¿ya? Entonces, ante esos escenarios, nace como una alternativa que se llama los famosos microservicios, que imagino que algunos de ustedes se deben acordar más o menos a qué se refieren o de qué se trata. Ahora, ¿qué son los microservicios? ¿Ah? Porque puede que estén como en boga, pero hay que tener claridad un poquito de a qué se refieren o a qué atañen los microservicios. Eso es lo que aquí aparece, son algunas definiciones más o menos de lo que en algunos libros uno puede rescatar de lo que es en el fondo un microservicio, ¿ya? Entonces el primer libro dice,
son servicios pequeños y autónomos que trabajan juntos. Otra definición dice unidades independientes que responden a un objetivo de negocio. Y enfoque de desarrollo de aplicaciones de servidor como un conjunto de pequeños servicios. ¿Ya? Hay varias cositas que nosotros podemos rescatar de estas definiciones. Por ejemplo, que son servicios pequeños y autónomos, independencia, y hacen mucha referencia a la palabra que sean servicios pequeños. ¿Ya? Pequeños respecto a qué, independientes respecto a qué. ¿Ya? Independientes entre sí, es decir, son débilmente acoplados entre ellos. ¿Por qué nosotros hablamos de que sean débilmente acoplados o por qué se hace hincapié a la independencia? En base a lo que recién vimos respecto a los problemas monolíticos. ¿Por qué la independencia es clave? Para que así se puedan editar mejor y si existen sobrecargas se puedan clonar, ¿cierto? Claro, ¿cierto? Por eso mismo, como dice la compañera, nosotros podemos hacer modificaciones sin afectar al resto. Por eso que la importancia de hablar harto que sean independientes y autónomos. Porque si tengo que modificar una parte, modifico solamente a quien afecta. Y si tiene que escalar, vamos a escalar solamente quien necesita y no el todo, como lo hicimos recién. Lo otro que dice pequeños, pero pequeños respecto a qué o respecto a quién. Pequeños de tamaño, pequeños respecto a código, pequeños respecto a otras cosas. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, nosotros dimos como una característica. Y si el negocio crece, ¿ya? Son pequeños respecto a la totalidad completa del negocio. ¿Ya? O dicen servicios pequeños, como un conjunto de pequeños servicios respecto a la totalidad de lo que sería la aplicación en su conjunto o la aplicación monolítica en su conjunto. Estos servicios van a tener a ser pequeños, pero pequeños respecto al todo. ¿Ya? No significa que no puedan tener más de ciertas líneas de código o no más de ciertas funcionalidades, sino que es respecto a la totalidad, respecto al todo. ¿Ya? Así que hay que tener como saber también matizar un poco a qué se refiere pequeño. ¿Ya? Pero ¿por qué pequeño? Porque tienen un contexto y tienen una funcionalidad o una finalidad, mejor dicho, ¿verdad? Acotada. Y eso hace que sean pequeños. A eso se refiere con el pequeño en las distintas definiciones. Ahora, si queremos como formalizarlo, podemos decir que es un estilo de arquitectura que permite desarrollar una aplicación basada en varios servicios pequeños, ¿ya? Y débilmente acoplados, ¿ya? Pues acuérdate que el pequeño está ahí, entre comillas, y débilmente acoplado, como recién decía la compañera, respecto a la independencia que van a tener o que tienen, que deben tener entre sí, para evitarnos los problemas anteriores, ¿ya? La independencia que nos lleva que a como consecuencia que tiene un alcance bien definido. ¿M? Y otra cosa nueva que no hemos hablado que dice que utilizan medios de comunicación livianos. ¿M? ¿A qué nos referimos? A que usan, por ejemplo, un esquema de comunicación a través de servicios HTTP. ¿Ya? Los verbos HTTP, el GET, POST, PUT, DELETE, nos ayudan a poder implementar estos servicios pequeñitos. ¿M? Y tener este esquema de comunicación liviano, como ahí dice. ¿Ya? Entonces, las palabras claves son principalmente que son pequeños respecto a la totalidad del negocio y que son lo más independientes posible o débilmente acoplados, ¿ya? Para poder lograr esa independencia que nos hizo falta al principio que vimos en la clase para solucionar esos problemas, ¿ya? Un poquito la idea. Ahora, respecto al tema de los mecanismos livianos de comunicación, dice que los microservicios tienen comunidad granular, servicios los cuales se comunican por medio de comunicaciones livianos el HTTP, ¿ya? Y esos son los verbos que yo les decía, get, post, put, delete, ¿ya? Cuando se dice servicios por medio de comunicación liviana HTTP, se refiere a eso. Cuando yo hago un servicio, yo hago un get de un servicio, hago el post de un servicio, el put, el delete, esos son los medios de los famosos verbos HTTP. Y eso se refiere con comunicación liviana. Y cuando después usted le lo apunte, a eso se refiere. ¿Ya? ¿Qué es lo bueno? Dice, mejora la mantenibilidad. Después vamos a ver por qué mejora la mantenibilidad. Aunque ya deberíamos empezar a tener luz un poquito de eso. Si nos devolvemos al ejemplo, ¿por qué mejora la mantenibilidad? Porque como decía la compañera, solamente yo modifico un pedacito nomás de toda la lógica del negocio. Solo modifico la parte de las notas y no la aplicación en su conjunto, lo cual eso es positivo. ¿Ya? Pero tienen una consecuencia también. Recuerden que todas las cosas tienen como lo positivo, hay un trade-off. ¿Ya? Gano en algo, pero pierdo por otro lado también. ¿Sí? La latencia de la red. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo una capa desacoplada de
Quizás la capa presentación. La lógica de negocio está en uno o más servicios, ¿ya? Porque la aplicación sigue siendo una sola, que a lo mejor tiene que hablar con uno o más servicios para poder lograr aplicar las funcionalidades o todo lo que el usuario necesita. Y eso además trae otras consideraciones, que quizá aquí no se indican de forma explícita, pero por ejemplo, si nosotros tenemos varios servicios y se cae solamente uno de ellos, el sistema puede reaccionar de forma distinta. Para el sistema puede ser difícil tener que saber que se tiene que comunicar con 5 o más servicios, por ejemplo. Entonces yo a lo mejor voy a buscar centralizar la forma de hacer esas peticiones, pero tengo que hacerlo de tal forma de tampoco transformarme en una aplicación en sí misma monolítica, ¿ya? Entonces hay que saber conjugar los distintos esquemas, ¿ya? Pero para efectos de nosotros de la clase hay que decir que uno de los contras va a ser la latencia en la red. ¿Por qué? Porque voy a hacer un uso exhaustivo de llamadas a servicios como consecuencia de esta división, ¿ya? Y aquí los microservicios se organizan en torno a capacidades de negocio. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros vimos algo que se llama Domain Driven Design las últimas clases? ¿Sí? ¿Se acuerdan del dibujito que hicimos? Que teníamos dominios que cada vez iban creciendo en dificultad y nosotros podríamos decir como los vamos a cortar de tal forma, pero con una lógica detrás, ¿ya? De forma de crear subdominios que fuesen los más independientes entre sí. Y eso fue un poco lo que lo proponía Domain Driven Design. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya, entonces ahora nosotros nos encontramos que necesitamos alguna forma de también poder dividir nuestra aplicación que responde a un modelo de negocio, que responde a una lógica de negocio, de tal forma de lograr la independencia de estos servicios que yo voy a hacer. Entonces, si nosotros vemos lo que necesitamos para poder guiarnos en esta construcción de los microservicios y el modelamiento que propone Domain Driven Design, podemos decir que mapean bien y podemos utilizar Domain Driven Design para poder definir nuestros microservicios, ¿ya? Y ahí es como que los dos mundos se encuentran, ¿ya? Entonces, Domain Driven Design propone, un modelo basado en la realidad del negocio, que es lo que nosotros ya vimos, ¿ya? Entonces, cómo definir un microservicio, los límites de microservicios, cómo van a hablar entre ellos y qué elementos yo voy a tener que llevarme de un lado para otro. Domain Driven Design me va a ayudar, ¿ya? Y aquí está la imagen de lo que nosotros llegamos en el tema anterior. Nosotros finalmente llegamos a esto. Y si se fijan, nosotros podríamos tener un microservicio que se encargara de estos distintos contextos, ¿ya? Eso es un poquito la idea. Por eso es que los dos se encuentran, por decir, los dos mundos se encuentran entre sí. Yo necesitaba poder dividir mi aplicación monolítica bajo alguna lógica, bajo un esquema lógico. Y ese esquema lógico del negocio, una guía es Domain Driven Design. Entonces la idea es que en el contexto de esta asignatura, para la definición de un microservicio, vamos a utilizar Domain Driven Design. Domain Driven Design, ¿ya? Eso es un poquito la idea, eso es por qué lo hablamos antes. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todos ok? Todo claro, profe. Ya, gracias. Ahora, ¿cómo se construye en el fondo un microservicio? Esto es como una estructura como un poco conceptual de cómo se va a estructurar. Por el fondo lo que dice, o lo que resume, o se podría resumir esta imagen en el fondo, es que un microservicio en sí es una aplicación chiquitita, en el sentido de la responsabilidad que tiene asociada, porque tiene un alcance limitado y acotado respecto a la totalidad del negocio, pero en el fondo es una aplicación, ¿ya? Va a tener su definición de entidades, va a tener, desde el punto de vista técnico, se va a construir con algún framework, alguna tecnología, etcétera. Va a tener un soporte de datos por detrás, una base de datos de algún esquema específico, pero en el fondo es una aplicación acotada, chiquitita respecto al todo, pero una aplicación en el fondo, ¿ya? Entonces, si nosotros nos recordamos un poquito qué era una aplicación monolítica, decían funcionalidades de capas, funcionalidades o procesos del sistema para lo que nosotros queremos hacer y una o más base de datos. Entonces, el tema es cómo yo paso de algo monolítico a un esquema quizá de microservicios, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros, qué deberíamos empezar a hacer quizás para poder lograr pasar de este esquema monolítico a un esquema orientado a microservicios? ¿Qué estrategia nosotros podríamos tomar? ¿O qué estrategia a ustedes se le ocurre que nosotros podríamos seguir? En base a lo que hemos conversado. ¿Qué estrategia ustedes seguirían? Separar las funcionalidades que tenemos en la aplicación.
¿cierto? Separar las funcionalidades en base a qué, o en base a qué guía. Ya. Vamos a separar las funcionalidades. ¿Bajo qué lógica las podríamos separar? En el uso que se le dé. ¿Cierto? El uso que nosotros le vamos dando, ¿cierto? Quizás desde una mirada del negocio, desde la mirada de la función que cumple. ¿Ya? Y en eso nosotros nos podemos apoyar de lo que vimos ayer o lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Domain Driven Design. Porque en el fondo esas funcionalidades, distintas funcionalidades del sistema, yo voy a separar estas distintas funcionalidades, pero bajo una lógica. ¿Ya? Y esa lógica me la da el negocio. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen un sistema que tiene que ver con la inscripción los datos del alumno, la gestión de los datos del alumno, la inscripción de ramos del alumno y la gestión de los profesores. Entonces yo voy a decir, y no estoy inventando, y la postulación de ayudantía de los alumnos. Entonces, no sería muy buena idea poner la gestión de los profesores con la postulación de la ayudantía juntos, separados quizá a las notas de los alumnos, por otro lado, porque están muy relacionadas entre sí. Son funcionalidades distintas, sí, pero a nivel de negocio están muy relacionadas entre sí. ¿Cierto? Y lo muy probable es que no van a ser tan independientes como yo quisiera, porque va a haber mucha dependencia entre esos dos posibles microservicios que yo podría definir. ¿Ya? Entonces, lo importante es que si bien yo puedo identificar las funcionalidades o las funciones que ellos van cumpliendo, pero también tengo que empezar a agruparlas con la lógica del negocio que hay detrás. Porque al final esa lógica de negocio que yo identifiqué con Domain Driven Design es la que me da la clave para lograr esa independencia que busco. ¿Ya? Es un poquito, por eso es que tenemos que como retrotraernos un poco y también mirar el negocio para hacer la división. Pues dice, identificamos dominios de negocios independientes o lo más independientes posible. ¿Cómo podemos identificar dominios de negocios independientes? Ahí nos podemos apoyar de Domain Driven Design. ¿Ya? ¿Qué nos permite identificar dominios de negocios independientes? Que vamos a lograr lo que ustedes dicen, poder separar las funcionalidades. ¿Ya? Y en consecuencia, dado que yo estoy separando las funcionalidades a través de estos dominios de negocio independientes o lo más independientes posibles, en consecuencia nuestra base de datos también se va a empezar a separar, ¿ya? En distintos ámbitos por cada uno de estos microservicios. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros lograríamos? Finalmente llegar a algo como esto. Aplicaciones más chicas que el todo, más chicas que esto, si se fijan, aplicaciones más chiquititas que el todo, pero con un propósito definido y acotado e independientes entre sí, ¿ya? Por eso es que cada microservicio se conceptualiza como un desarrollo independiente. Estos tres de acá son tres desarrollos independientes y pueden tener tres equipos separados, ¿ya? Que trabajen de forma autónoma, ¿ya? Está la independencia que nosotros podemos implementar cada microservicio con una tecnología distinta. ¿No? Y los motores de base de datos podrían ser distintos también entre microservicios. ¿Por qué? Porque voy a usar la tecnología y voy a usar el motor de base de datos, ¿ya? Más acorde a solucionar el problema. Lo cual suena atractivo, pero también es desafiante, ¿ya? Es como un poco como el concepto como políglota, ¿ya? Es como que puedo hablar distintos lenguajes, puedo manejar distintas tecnologías, lo cual es atractivo desde un punto de vista técnico porque yo puedo usar la tecnología que mejor se pueda asociar a la resolución del problema, pero también es técnicamente desafiante, porque vamos a tener distintos desarrollos que al final no tengo que perder la perspectiva que tienen que trabajar juntos entre sí para lograr que el sistema funcione, ¿ya? Entonces, se nota que es como técnicamente atractivo la propuesta del microservicio, pero que no hay que perder de vista el todo, no hay que perder de vista la aplicación en su conjunto, ¿ya? Porque nuestro sistema, como dice, va a consumir diferentes microservicios. Ahora, cada microservicio entre sí se abstrae de cómo está implementado el otro. Por ejemplo, este de acá puede estar implementado en Python y usar MongoDB, y este puede estar implementado en Golang y usar Postgres,
y este puede estar implementado en Netcore y utilizar una base de datos orientada a nodos. ¿Ya? Ahora, entre ellos no les interesa cómo se implementó, ¿ya? Son cajas negras, ¿ya? Pero entre todos, en su conjunto, tienen que seguir siendo el sistema que yo necesito. ¿Mm? ¿Sí? Sí, profe. Ya. ¿Alguna duda hasta el momento o vamos bien? ¿Sí? Por mi ¿Todo? parte, todo bien. Ya, ok. Ya. Entonces, como para resumir, ¿qué ventajas tiene trabajar con los microservicios? Dice, mantenibilidad. ¿Por qué hablamos de mantenibilidad? En base a todo lo que hemos visto, ¿por qué la mantenibilidad sería una de las ventajas que nos proveería los microservicios? En base a lo que vimos al principio en el ejemplo. ¿Cómo el microservicio sería una respuesta? Porque una ventaja de los microservicios sería la mantenibilidad versus quizá una aplicación monolítica. Porque si alguno falla, no falla el sistema completo. ¿Ya? Porque si por uno falla, no falla el sistema completo. ¿Qué pasa si es que yo tengo que hacer un cambio en uno? También es más fácil porque no se necesita como bajar toda la aplicación. ¿Cierto? No tengo que bajar toda la aplicación, solamente en teoría, o bajo aquel que tengo que arreglar. Si cambio una regla de negocio, pasa lo mismo, ¿cierto? Solamente modifico o apunto o cambio el que tenga que cambiar. ¿Ya? Sí, Entonces, de esa perspectiva, la mantenibilidad, perdón, es una ventaja del esquema de trabajar con microservicios. ¿Ya? Dice, cada microservicio tiene poco código y tiene un único propósito. Poco código respecto a si fuese una aplicación monolítica que lo conteniese todo. ¿Ya? Y tiene un único propósito, o sea, es cuando decimos que tiene un único propósito, desde la perspectiva del negocio, es cuando nosotros vemos que se materializa el atributo de que son pequeños. ¿Ya? Cuando dice tiene un único propósito, es cuando nosotros al principio veíamos las definiciones que eran pequeños. ¿Ya? A eso se refiere. Son desplegables por separado. ¿A qué se refiere ese punto? Son desplegables desplegables por separado. ¿A qué se que refiere? no necesitan de los otros para funcionar. ¿Cierto? No necesitas de otros para funcionar. ¿Qué significa eso? Que yo en este caso, yo puedo bajar y levantar este microservicio independiente de lo que haga con los otros dos. ¿Ya? Este se puede bajar y se puede subir y estos dos de acá no se integran. ¿Ya? Pues eso se pueden desplegar de forma separada. Y eso es una forma en que ayuda a la mantenibilidad del sistema en su conjunto. ¿Ya? Son escalables de manera independiente. ¿Qué significa que sean escalables de manera independiente? Quizás respecto al ejemplo inicial. ¿Por qué dijimos que son escalables de manera independiente? Que pueden clonarse independientemente para que lo pueda usar mayor cantidad de gente. Exacto, ¿cierto? Esa es la idea. Si nos vamos al ejemplo inicial, digamos que aquí está todo el tema de los cálculos de las notas y el cálculo de las notas son el que está siendo requerido. Quizás este en particular es el que va a escalar, ¿ya? No los demás. ¿Ya? Entonces es más fácil y requeriría menos esfuerzo escalar uno en particular que escalar la aplicación en su conjunto, ¿ya? Eso apunta. Dice, son agnósticos de la tecnología con que se implementan los otros microservicios. ¿A qué se refiere eso? Que sean agnósticos de la tecnología con la que se implementan otros microservicios. Que no importa con qué tecnologías estén hechas los otros microservicios con los que trabaja. ¿Cierto? Entonces, en este caso de acá, en el caso del dibujito, si nosotros vemos los motores de la base de datos, uno está orientado a documentos, otro es relacional y el otro está orientado a nodos. ¿Ya? Y son decisiones técnicas distintas que tomé en cada caso, pensando que era la mejor decisión para cada escenario, pero que son independientes respecto a los otros microservicios. Por eso que ellos son agnósticos, son como cajitas negras que hay hacia el lado. ¿Ya? Pero como todo, y como hemos visto antes, hay un trade-off. ¿Ya? Hay cosas que son ventajosas y otras desventajas que tenemos que tener en mente también. ¿Ya? Dice, las arquitecturas distribuidas tienen problemas de consistencia y disponibilidad. ¿Ya? Ustedes recuerdan o conocen algo que se llama como el que le dicen el teorema CAP en los sistemas distribuidos, consistencia, disponibilidad y tolerancia a la partición. ¿Lo recuerdan?
Cuando nosotros tenemos un sistema distribuido, aquí habla de consistencia y disponibilidad, ¿ya? Se refiere a que cuando nosotros tenemos un sistema que está distribuido en varios nodos, yo puedo asegurar la consistencia y la disponibilidad, pero no que sea tolerante a la partición. O puedo asegurar que sea tolerante a la partición y que esté siempre disponible y la disponibilidad, pero no puedo asegurar que siempre sean los datos consistentes, ¿ya? Cuando nosotros empezamos a distribuir los datos, y nosotros nos vamos a enfocar en el problema de la consistencia específicamente, ¿ya? Puede que hayan escenarios en que hayan valores de los datos que tengan que estar replicados en distintos microservicios. ¿Qué va a pasar eso? Que eventualmente en algún microservicio va a ocurrir un cambio, quizás de un valor que tiene que ser compartido en más de uno. Eso va a lograr que en algún momento, mi sistema en su conjunto tenga un valor distinto, quizás para la misma entidad. O sea, hay problemas de consistencia, ¿ya? Si se cae un microservicio, ese microservicio, ese contexto o ese subcontexto del negocio no va a estar disponible, ¿ya? Lo que puede ocasionar de que yo cierta parte del negocio no se pueda interactuar con ello. Quizás no se cae la aplicación en su conjunto, ¿ya? Pero cierta parte no va a estar disponible para interactuar. Entonces ese es un tema. Por eso se habla de arquitecturas distribuidas. ¿Ya? Tienen otra mirada. En cambio, lo monolítico está todo junto. Cuando ya empezamos a distribuir las cosas, empiezan a ocurrir estas otras miradas. La consistencia, la disponibilidad, la tolerancia a la partición. Y se vuelve un tema que hay que considerar. Entonces tenemos que tomar consideraciones adicionales a las de un sistema monolítico. Entonces ahí es un costo importante que nosotros tenemos que pagar, ¿ya? La información del negocio queda distribuida en varios contextos. Amenaza la integridad, ¿ya? Esto lo vamos a ver después, ¿ya? Y ahí vamos a hablar un poquito quizás de las bases de datos. Y dice, puede ser difícil de administrar. ¿Por qué ustedes creen que podría ser difícil de administrar versus una aplicación monolítica? ¿Por qué ustedes creen que ocurre aquello? Porque tienen diferentes tecnologías y pueden ser muy diferentes entre sí, ¿no? Claro, porque son muy diferentes entre sí, entonces tengo que administrar tres cosas que pueden estar construidas bajo lógicas distintas, ¿ya? Bajo tecnologías distintas. Y además, si yo tenía una app monolítica, en el fondo lo que yo monitoreo es esto, ¿cierto? Estoy monitoreando que esto esté bien y que esto no se caiga. Ahora tengo que monitorear que este esté bien y no se caiga, que este esté bien y no se caiga, y que este esté bien y no se caiga. Se pase de monitorear uno a tener que monitorear 3. ¿Ya? Y eso también es una dificultad adicional. Ahora, porque yo tendría la dificultad o porque yo estaría dispuesto a pagar el costo de tener que monitorear 3 cosas, es porque las ventajas me pueden resultar mayores a las desventajas. ¿Ya? Por eso que es un compromiso. Si no, por eso no todos los sistemas son microservicios, ni todos los sistemas son monolíticos. Porque hay que saber bien cuáles son las ventajas y desventajas en cada caso y poder evaluarlas, ¿ya? Y es un poco lo que nosotros tenemos que hacer también como en nuestra disciplina, ¿ya? Nosotros tenemos que tomar decisiones evaluando los pros y los contras, ¿ya? Y para evaluar los pros y contras tenemos que saber conocer cómo se comportan los elementos. Entonces es importante que nosotros siempre tengamos en mente esto. Microservicios no es siempre la solución. No todo es microservicios tampoco, ¿ya? Porque hubo un tiempo que estuvo como bien en boga y que mucha gente habla de microservicios, pero no todo es microservicios, ¿ya? Ni microservicios es la respuesta para todo, ¿ya? Porque, ojo, tienen estos contras que nosotros tenemos que también considerar. El tema es que van a haber escenarios que las desventajas yo las puedo manejar y las ventajas son muchas las que voy a obtener, versus, por ejemplo, una aplicación monolítica. ¿Ya? Esa es la idea, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hablar sobre, en especial, del tema de la consistencia de los datos. ¿Ya? Ustedes, me imagino, ¿cierto?, han trabajado harto con bases de datos relacionales. ¿Sí? Con Sí. las dos, profesor. Tanto relacional como no relacional. Ya. En el caso de las relacionales, ¿cuál es una de las características de las bases de datos relacionales? Que algo como de las principales características que tiene que a nosotros nos motiva a trabajar con una base de datos relacional. ¿Cierto? Las propiedades ACID. En específico el tema, ¿cierto?, de la
que nos permiten mantener la integridad del negocio, ¿cierto? Están hechas específicamente para poder mantener la integridad. Y para eso ustedes vieron la forma normal, específicamente la tercera forma normal, ¿cierto? Que nos asegura, ¿cierto? Al menos tener un modelo relacional que mantenga la integridad del negocio, ¿ya? Y ese es atractivo, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos en microservicios, nosotros empezamos como a dividir, ¿cierto? Nuestra aplicación en distintos sistemas, que como dijimos, su característica eran que eran lo más independientes entre sí o débilmente acoplados, ¿ya? Pero podemos llegar a escenarios donde, por ejemplo, haya algunas entidades, ¿ya? O atributos o valores de atributos que se tengan que compartir entre distintos microservicios. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un sistema y ese sistema se centra en una solicitud, ¿ya? Entonces las solicitudes tienen una lógica para pagarse, una lógica para evaluarse y una lógica para generarse. Estoy inventando, ¿ya? Puede que suene una estupidez, pero tratemos de a ver si es que me sale con algo de lógica el tema. Entonces supongamos que acá tengo todas las lógicas para poder evaluar una solicitud. Aquí toda la lógica para poder pagar una solicitud y aquí toda la lógica para poder generar la solicitud como un documento, ¿ya? Y cada elemento, o cada base, cada microservicio tiene su propia implementación, sus propias reglas de negocio y los propios datos de la solicitud. Pero estos tres casos o estos tres escenarios dependen de algo, del estado de la solicitud, ¿ya? El estado de solicitud determina las reglas, el estado de la solicitud determina cuánto se paga y el estado de la solicitud determina el cómo se dibuja. Entonces, inevitablemente, yo comparto el estado de la solicitud, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ¿Sí, cierto? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, yo comparto el estado de la solicitud de los tres. Inevitablemente va a ocurrir que yo, si bien tengo o podría tener bases de datos relacionales en cada uno, yo aseguro la integridad, sus propiedades así van a hacer que si yo cambio el estado acá, va a cambiar, ¿cierto? Se va a asegurar que la aplicación sea atómica, consistente, etcétera, ¿cierto? Entonces, va a cumplir con esas propiedades sin ningún problema. Por lo tanto, si yo en algún momento partí con esto y el estado inicial de esa solicitud era rojo, en cada sistema va a ser rojo, ¿sí? Porque cada una de estas bases de datos, digamos, podrían ser relacionales. Pongamos en ese escenario. Por lo tanto, existe consistencia en su conjunto entre los tres microservicios. Pero supongamos que yo hice un cambio en la parte del pago. Y ahora este estado pasó de rojo a verde. Dentro del contexto de este microservicio, ¿es consistente? Como aplicación, el independiente. Al usar una base de datos relacional, ¿ese dato quedó consistente? sí, Sí, ¿cierto? ¿Y estos de aquí siguen siendo consistentes en su propio contexto? Microservicio 3, ¿sigue estando consistente? sí, también. Ya. Ahora, en su conjunto, si yo hago una mirada desde afuera, ya, del sistema en su totalidad, ¿el estado de esta solicitud está consistente en el sistema, en su conjunto? Creo que no. No, ¿cierto? ¿Alguien cree que sí lo está? ¿O todos están de acuerdo que genere una inconsistencia en su conjunto? ¿O enredé el ejemplo y se perdieron? Yo la verdad es que me perdí un poco, profe. Ya, Yo también. ya. Me voy a enredar. Me tienen que avisar si es que me voy por las ramas, porque de repente me voy por las ramas, entonces puede que esté complicando mucho o esté diciendo otra cosa, entonces ahí ustedes me tienen que encarrilar, ¿ya? Supongamos, yo digo que tengo un sistema que maneja solicitudes, ¿cierto? Entonces, acá yo tengo el primer microservicio que ve las solicitudes, por ejemplo, para decir, para aplicar ciertas reglas. Ahora, la aplicación de esas reglas depende del estado. Si es rojo, se aplican ciertas reglas, si es verde, se aplican otras reglas. Y aquí está toda esa información de la solicitud.
Aquí están todas las reglas y todos los datos que tengan que nos ayudan para poder calcular una solicitud, el valor de una solicitud. Si es rojo, va a haber ciertas lógicas, si es verde, van a haber otras lógicas, ¿ya? Y aquí están todas las reglas que tienen que decir cómo se va a generar el documento. Si es rojo el estado, se genera con ciertos valores, y si es verde, se genera de otra forma distinta. Entonces, yo identifiqué 3 lógicas distintas y por las tanto, o 3 ramas de negocio que eran lo más independientes posibles entre sí, ¿ya? Y las conceptualicé o las generé en 3 microservicios distintos. Y así construí mi sistema orientado a microservicios. Pero inevitablemente yo tengo que compartir algo, ¿ya? Porque nosotros decíamos acá que tienen que ser, bueno, me devolvería mucho, pero nosotros dijimos que tienen que ser lo más independiente posible o lo más débilmente acoplado, ¿ya? Pero en este caso en particular, yo necesito compartir algo que es fundamental para los 3 elementos de negocio que yo vi, ¿ya? Que en este caso es el estado de la solicitud. Es como, ya, me voy a devolver así. Es como lo que nos pasaba acá, ¿cierto? Que el producto se comparte, a pesar que tenga distintas miradas, la entidad producto existen todas. En este caso de acá, es como que en mi entidad solicitud existen todos, con distintas miradas, pero en los 3 casos, en los 3 contextos, yo necesito saber el estado de la solicitud. ¿Ya? Por eso es que al final aparece como esa E de color rojo, porque en los 3 lados yo necesito saber el estado de mi solicitud. ¿Sí? ¿Todo ok hasta el momento? Sí, ahí sí. Sí, Ya. Entonces, yo voy a decir, voy a construir mi sistema o mi microservicio, ¿cierto? Con una base de datos relacional, base de datos relacional, base de datos relacional. Entonces, nosotros sabemos que cada microservicio, internamente, al usar una base de datos relacional, me asegura la consistencia del valor, ¿ya? Porque es una característica de la base de datos relacional, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, yo sé que internamente cada servicio es consistente con el valor. Pero yo estoy trabajando con 3 microservicios independientes entre sí por sus características, ¿ya? Y que tienen el valor del estado de la solicitud, y por ende cada uno tiene una copia de ese valor del estado de la solicitud. Inevitablemente en algún momento ese estado de solicitud podría cambiar, ¿ya? Y va a cambiar, por ejemplo, en el microservicio 2. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo miro el sistema en su conjunto? En su conjunto. Como todo lo blanco es el sistema, y yo quiero preguntarle al sistema en su conjunto, ¿cuál es el estado de la solicitud? El microservicio, Inconsistente. ¿cierto? Inconsistente, porque el microservicio 1 me va a decir es rojo, el 3 me va a decir rojo, y el 2 me va a decir es verde, ¿cierto? Entonces le creamos a que en su conjunto ese estado era inconsistente, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Sí. sí. Sí, ya. El tema es que ese cambio se tiene que propagar, porque cambió acá, y yo le voy a decir al resto, oye, ya no es rojo, ahora es verde. Entonces vamos a llegar a este segundo escenario en que le avisé al microservicio 3, y él me dijo, ah, ya, está bien, es verde. Ahora, ¿logramos consistencia o sigue siendo un estado, o sigue siendo inconsistente? Inconsistente. Consistente todavía. Porque nadie le ha avisado al 1, oye, 1, ya no es rojo, ahora es verde. Entonces ahora yo le avisé al microservicio 1, es verde. Ahora, ¿el sistema volvió a ser consistente en su totalidad? Sí, Sí. Sí, hace. Ahora sí, ¿cierto? Ahora, internamente, ninguno de ellos podía nosotros decir que fue inconsistente. En su conjunto, la mirada del todo, nosotros nos dimos cuenta que hubo un estado que transitó de la consistencia, pasó por una inconsistencia hasta volver nuevamente consistente. ¿Ya? A eso nosotros le llamamos consistencia eventual. ¿Ya? ¿Por qué se llama consistencia eventual? porque en un futuro va a ser consistente. ¿Cierto? Porque eventualmente yo sé que vamos a alcanzar la consistencia. Entonces, eso se llama consistencia. Eventualmente va a ser consistente, ¿ya? Por eso aquí dice por contraposición a la integridad constante de las bases de datos tradicionales. ¿Por qué? Porque internamente una base de datos tradicional siempre va a ser consistente sobre todas las relacionales, porque eso es lo que más asegura sus propiedades, ¿ya? Pero en su conjunto, ¿ya? Y mucha gente se confunde y cree que por usar bases de datos relacionales en un microservicio esto no va a ocurrir. El problema no es interno del microservicio, el problema es en el conjunto. Y en el conjunto nosotros nos encontramos con la consistencia eventual, ¿ya? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya.
Entonces, nosotros decimos que, ¿por qué, como decía el compañero, por qué es consistencia eventual? Porque eventualmente el sistema va a alcanzar un estado consistente. Eventualmente nosotros vamos a llegar al estado en que todos son consistentes nuevamente, ¿ya? Ahora, el tema, que eso no es tan fácil de lograr, ¿ya? Si yo tengo varios microservicios que se encuentran en esta situación, inevitablemente van a haber un estado que en su conjunto va a ser inconsistente. Por eso hablamos de consistencia eventual. Pero esa consistencia eventual yo la tengo que manejar de alguna forma. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mientras se está propagando el dato, aquí pasa algo que hace que este estado no pueda ser verde, tenga que seguir siendo rojo? ¿Ya? Él no puede hacer ese cambio, él va a necesitar que los demás se devuelvan, ¿ya? Entonces nosotros podemos ir transitando entre esos distintos estados. Pueden pasar cosas que nos tengan que obligar que los otros también cambien para que en nuestro conjunto seamos siendo consistentes. Y existen técnicas para lograr eso. Hay distintas herramientas para poder conseguir eso. Una de esas herramientas se llama sagas. ¿Ya? ¿Qué es sagas? Sagas, en estricto rigor, y aquí está la referencia, sagas en estricto rigor no nace para los microservicios. Si ustedes se fijan, es el del año 87. Sagas nace en el contexto de, por decirlo así, antes, las grandes transacciones eran costosas, ¿ya? Y una técnica de las transacciones era hacerla por parte, ¿ya? Que es muy parecido a lo que está pasando ahora. Entonces, el concepto de saga es como el concepto de la compensación, ¿ya? Es como compensar un cambio que yo hice que en realidad no debería haberse realizado, ¿ya? Supongamos, ustedes me prestan a mí dinero, ¿ya? Me prestan 10 lucas, ¿ya? Pero yo antes le había prestado a ustedes 8 lucas. Entonces yo no te tengo que devolver 10, te devuelvo 2, ¿cierto? Sí, Ya, eso es como que nosotros compensamos. Ah, chuta, yo te presté algo a ti, ahora tú me prestaste más, pero como yo te había prestado algo, yo no te devuelvo los 10, yo te retorno solamente lo que se necesita, ¿ya? La compensación es muy similar a eso, ¿ya? Entonces sacas incluso el concepto de compensación entre los microservicios. Entonces nosotros no vamos a hacer rollbacks, sino que vamos a hacer compensaciones, ¿ya? En el contexto de saga. Entonces aquí supongamos que yo tengo el siguiente escenario. Tengo aquí por al lado un listado de los productos. Otro listado que me dice cuánto stock disponible tengo por producto y otro microservicio que va a decir el total de productos que yo tengo. Imagínense que cada tablita ya es el contexto de un microservicio independiente entre sí, ¿ya? Entonces mi primer microservicio me lleva el listado de ventas por producto, el segundo microservicio me lleva cuántos es disponible o el stock que es por cada uno, y el tercero me dice el total de productos que yo he vendido, ¿ya? Son 3 microservicios, por lo tanto se van a ir lanzando mensajes entre sí. Yo vendí el producto 1, ¿ya? Vendí el producto 1. Y ese cambio se va a ir propagando. Entonces aquí él le llegó que yo vendí un producto y marqué 1, ¿ya? Y aquí le está llegando que yo vendí el producto 1. Ah, pero me doy cuenta que no tiene stock. Por lo tanto se va a gatillar algo, una regla. Yo no puedo vender cosas que tengan stock 0. Pero aquí ya hice el cambio. Y mientras ese cambio se está propagando a los demás microservicios, porque él no sabe que no se puede, porque recuerden que son independientes de sí, yo fui y cambié el nombre del producto a AA, lo cambié a CC, y además vendí un producto del tipo 2, ¿ya? Porque este cambio se está propagando todavía. ¿Se fijan? Ahora, ¿cómo se soluciona este problema? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Puedo hacer un rollback? no, porque afectaría a las otras cosas también. Porque si hago un rollback pasaría esto, ¿cierto? Y en el fondo yo perdería la venta del producto 2 que sí estaba bien, ¿sí? Sí, Ya. Yo no puedo hacer un rollback, porque el rollback pasaría a llevar otras cosas que sí estaban bien. Lo que yo puedo hacer es gatillar una compensación. Error, yo no puedo vender eso, por lo tanto yo gatillo una compensación. Es decir, yo voy a tratar de hacer algo a nivel de negocio para poder reparar el cambio que no debiese haberse realizado. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace?
se gatilla la compensación. ¿Qué hace la compensación? Mantiene, por ejemplo, ese cambio, pero anula solamente el tema de la venta. ¿Se fijan? Sin pasar a llevar la venta que hice entre medio. Es decir, compensé desde una perspectiva de negocio. ¿Ya? Se ve fácil, ¿de acuerdo? Pero si ustedes se fijan, la compensación tiene un sentido de negocio. A diferencia de un rollback que es solamente retrotraer hasta el punto anterior. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda al respecto? Por mi parte, claro, profesor. Ya. ¿Queda claro el concepto de consistencia eventual? ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Queda claro el concepto de compensación? ¿Sí? ¿Sí? Ya, Sí, también. ya. Ahora, ¿cuál es el tema? Que nosotros necesitamos, bajo estos escenarios en particular, que los microservicios se puedan comunicar de alguna forma. Una forma de delegar eso es a través de mensajes o eventos. ¿Ya? Es decir, yo lanzo el evento de que me llegó una venta y yo le aviso a todos los demás que llegó esa venta. Y él se dio cuenta que no se puede realizar, por lo tanto, él le tiene que avisar a los demás que no se puede realizar esa venta. ¿Ya? Y se lanza otro evento, otro mensaje. ¿Ya? El tema es que nosotros no podemos empezar a enviar mensajes por todo. Porque si estoy enviando mensajes para todos los cambios, significa que estoy compartiendo todo. Y por lo tanto no logré el aislamiento o la independencia que quería. Si bien no puede ser completa, es altamente deseable, por lo tanto tendría que ser lo más cercano a la independencia posible. ¿Ya? Si empiezo a lanzar cambios o mensajes por cada cambio que hago, es porque algo está pasando, ¿ya? Bajo este escenario. Además que si yo saturo con mensajes, el tiempo para alcanzar un estado consistente va a empezar a aumentar. ¿Qué quiere mostrar esta imagen de acá? ¿Ya? Esta imagen de acá son 4 microservicios. ¿Ya? Y estos son los tiempos que tardaron en poder llegar a un estado consistente. ¿Mm? Si ustedes se fijan, y en este escenario de acá, lo que hizo fue, se empezó a saturar la red de mensajes. De tal forma que mientras más mensajes yo lanzaba, ¿ya? Mayor era el tiempo de lograr la consistencia. Por lo tanto, hay que tener una precaución con eso. Los mensajes exhaustivos entre microservicios pueden generar que la red se sature y por lo tanto los cambios que yo necesito hacer entre microservicios se van a demorar más en llegar. Por lo tanto, el tiempo de la consistencia entre los elementos va a aumentar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna duda? No, todo claro. Ya. Ahora, como para cerrar un poco y entender que este tema da para largo, ya en realidad nosotros estamos viendo como un aspecto acotado dentro de la asignatura. ¿Ya? No, aquí aparecen como reflexiones finales. ¿Ya? Dice mundo asíncrono, conjugar enfoque y tecnología, desarrollo, despliegue. Cuando nosotros decimos que el mundo es asíncrono, se refiere a que yo voy a empezar, perdón, estoy acostumbrado como aplicaciones en que yo llamo y obtengo una respuesta, ¿cierto? Y generalmente solo lo pensamos así. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar con este tipo de aplicaciones que están orientadas a distintos servicios que yo voy consumiendo, esto se transforma en que yo envío peticiones y tengo que esperar que en algún momento me lleguen las respuestas. ¿Ya? Y muchas veces yo no puedo detenerme a esperar una respuesta, sino que tengo que seguir trabajando en espera de que lleguen una respuesta. Entonces los enfoques asíncronos empiezan a ser necesarios cuando yo empiezo a trabajar con microservicios. ¿Ya? Porque estoy haciendo un uso exhaustivo de llamadas. ¿Ya? Y muchas veces yo no tengo que esperar el resultado de esa llamada, sino que lo que yo tengo que esperar es que en algún momento me vaya una respuesta y yo reaccionar ante ella. Entonces, por eso que el mundo en sí, este mundo se empieza a transformar en un mundo asíncrono, distinto al que yo conocía, donde yo siempre esperaba una respuesta. Y es algo que yo tengo que empezar a considerar cuando empiezo a trabajar con este enfoque. ¿Ya? Dice conjugar enfoques y tecnologías. Si ustedes se recuerdan, en la clase que nosotros vimos, todo el tema de los reuso,
había un Snake gigante que salía con distintos patrones que nosotros podíamos utilizar en la construcción de microservicios. Entre todas las cajitas que ahí estaban, por ahí ustedes van a encontrar una que dice Saga, pero Saga no es la única, existen muchas más, ¿ya? Existen muchos otros enfoques, ¿ya? El tema es que esos enfoques se pueden conjugar entre sí. Yo puedo conjugar, por ejemplo, Saga con un sistema o orientación a eventos, ¿ya? O bus de mensajerías. Entonces, esto también nos invita a poder conjugar distintos enfoques para poder lograr la implementación del sistema en su conjunto. Y por lo mismo, también nos invita a usar distintas tecnologías, ¿ya? Que es como uno de los atractivos que tiene, ¿ya? Cada microservicio se podría implementar teóricamente con tecnología distinta, porque al final son agnósticos entre sí, ¿ya? Entonces, es técnicamente desafiante eso, poder conjugar los enfoques, pero también las tecnologías que hay detrás, que es un poco, es un cambio grande respecto al paradigma de la aplicación monolítica, que trabajamos todos lo mismo, ¿ya? Dice desarrollo, despliegue, y aquí también es otro tema que hay que ver, ¿ya? Nosotros estamos trabajando en microservicios, cada microservicio es lo más independiente o débilmente acoplado entre sí, pero nosotros estamos en una perspectiva mayor, estamos desarrollando un sistema mayor. Entonces, si bien mi equipo está trabajando en este microservicio se tiene que acoplar en el fondo a un ambiente donde hay otros microservicios que en su conjunto dan funcionalidades, por ejemplo, a un sistema. Entonces, las estrategias de construcción, desarrollo, testeo y despliegue también tienen que ser más ágiles, ¿cierto? Y por lo tanto, el despliegue, el desarrollo de microservicios también es un tema desafiante técnicamente, pero también de las tecnologías y herramientas con las cuales yo me apoyo para, por ejemplo, poder lograr el desplegar, ¿ya? Y empiezan también otras estrategias distintas para poder lograr que esos despliegues también sean tan rápidos para poder dar respuesta también a las necesidades que yo tenía al principio. ¿Ya? Porque nosotros una cosa que decíamos, si yo hago el cambio en una lógica de negocio de un sistema monolítico, no tengo que subir y bajar toda la aplicación porque es tiempo. Pero si hago microservicios y por cada microservicio me va a demorar lo mismo que me demoro en una aplicación monolítica en poder llevar el cambio, no estoy ganando mucho. Por lo tanto, el despliegue y el desarrollo también se vuelven algo que nosotros tenemos que poner atención para poder lograr tener las ventajas y poder sacarle como el provecho a este enfoque, ¿ya? Y eso es eso por hoy en realidad. ¿Alguna duda, alguna consulta al respecto? ¿No? Ya. Si no hay más dudas, si no hay más consultas, dejamos la clase hasta aquí, ¿ya? Y nos vemos en la próxima clase. Profesor, disculpe, tengo ¿Mm? una duda, pero no es tanto respecto a lo último que habló. Eh, Mencionó una base de datos orientada a nodos. ¿Podría comentar algo sobre eso? sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, espérate. Vamos a usar el lápiz. Ya, lo que pasa es que hay como, supongamos, situaciones en que nosotros tenemos una persona, ¿ya? Y las personas tienen como asociaciones entre ellas. Por ejemplo, no sé, está un papá, ya, una mamá y un hijo, ¿sí? Pues si tú te fijas, en realidad un papá puede ser también un hijo de otro papá y otra mamá, ¿sí? Y la mamá puede ser hermana de otra mamá, ¿cierto? Y yo me di cuenta que en realidad no es que el nodo sea mamá y sea hermana y sea, no sé, hija, sino que lo que yo tengo es que son las asociaciones entre distintos nodos las que me están dando información. Entonces nosotros tenemos personas, ¿sí? Y esas personas se asocian con otras personas. Y en la asociación no puede estar que ellos sean madre e hijo, por ejemplo. Padre e hijo, ¿ya? Y la asociación me dice que, no sé, X es padre de Y. Z es madre de Y, ¿ya? Y a su vez, puede haber otra asociación acá, que me va a decir que Z es hija de A.
¿ya? Pero se fija que es la asociación entre el nodo, el que tiene la información, el que me aporta información. Entonces esas son como que básicamente que es un modelamiento que se orienta como a nodos, porque la asociación entre los nodos es la que me aporta también como el valor de la información. ¿Ya? Como que a eso se refiere. Ok, gracias. Hay una base de datos orientada, ¿no? Que es bien famosa, que no me acuerdo el nombre ahora, pero es famosa, aunque no me acuerdo, deja ver si encuentro el enlace acá. Orientada no, orientada a grafos también. Espérate, creo que aquí le encontré el nombre. Déjame, te pongo el enlace por el chat. Se me perdió el chat. MongoDB no es orientado a grafos o a nodos. MongoDB es orientado a documentos. ¿Ya? MongoDB lo que dice es como una semiestructura MongoDB. Como cierto que tú tienes un documento y un documento puede tener un título y dos párrafos, y un párrafo puede tener un subpárrafo y un cosas así. Y puedes tener otro documento que a lo mejor tiene un título y tiene un párrafo nomás. Y ese párrafo tiene un subpárrafo y nada más. ¿Ya? Y si te fijas, estas dos estructuras son similares pero no idénticas. Entonces hay una semiestructura. Entonces ahí la base de datos orientada a documentos nos podría ayudar a guardar semiestructuras. Es distinto ese enfoque. ¿Ya? Pero ahora sí que me fui por las ramas. Pero ¿estamos ok? Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ya. Si no hay más dudas, más consultas, dejamos la clase hasta acá. ¿Ya? Que estén bien y nos vemos en la próxima clase. Nos vemos. Chao.